nombre es Sergio Fernando Sferco, soy clase 56, exceptuado por la normativa del gobierno que exceptuaron 2 clases cuando pasaron el cambio de edad, clase 56 y 57. Nací acá en Ituzaingó, mejor dicho, en el Hospital Aeronáutico, en Pompeya, pero viví criado acá en Ituzaingó. Más precisamente Camacuay Quesada, Los Portones. Estudié la primaria en la escuela número 6 de acá de Ituzaingó. Secundaria la empecé a hacer en el Instituto AUPI, también acá en Ituzaingó. Pero bueno, llegué hasta tercer año a los tumbos porque no era lo mío. Tal es así que bueno, repetí primer año. A posterior de eso, bueno, mi papá, militar, Fuerza Aérea, se retiró como suboficial mayor. Estaba destacado acá en Morón. Y bueno, él me llevó a la Escuela de Suboficiales de Córdoba, en la cual estuve 3 meses, porque se vivía muchas injusticias. Y la verdad que yo choco mucho contra las injusticias. Así que bueno, después de estar 3 meses, solicité la baja y bueno, volví otra vez acá a Buenos Aires. Y ante la tesitura de mi papá que siguiera con el comercial, cosa que no era lo mío, porque yo pensaba el día de mañana estar encerrado entre 4 paredes, trabajando en un banco o en alguna oficina, alguna dependencia. No es el encierro para mí. Me gusta la libertad. Así que bueno, como tenía que seguir algo, bueno, empecé a preparar las materias del secundario, que debía de tercer año, las cuales las debo todavía. 2 de tercero y 2 de segundo. Y un día viene a visitarlo a casa un compañero de mi papá, de la camada, y yo andaba por ahí con él y bueno, él le dice que pues, mi viejo ya estaba retirado de Fuerza Aérea y trabajaba atendía los aviones del Aeroclub de Merlo, los que estaban atrás del Albatro, lo que era el Aeroclub. Y bueno, yo los lunes cuando podía me iba con él para atender, pues mayormente él estaba de guardia los sábados y domingos, pero los lunes le tocaba ir a hacer las inspecciones y reparación de los aviones de la escuela. Y bueno, me iba con él y me perdía entre medio de los aviones. A todo esto de chico, bueno, muchas veces cuando podía, mi papá me llevaba a la base de Morón y se olvidaba de mí todo el día, porque yo me subía entre los Gloster, los Morán, que ya estaban los Gloster ahí. Presencié cuando arribaron los Sabres, los F-86, los pude conocer ahí. Tuve la oportunidad de volar helicóptero Bell ahí, volar Aerocommander. Mi padrino de vuelo es el vicecomodoro, fue en vida, el vicecomodoro Pierrastegui. En una semana aeronáutica y espacial que hicieron en honor a la Fuerza Aérea un año, en José Cepaz, y bueno, estaba él y me llevó a volar con mi viejo en un Mentor. Y bueno, ahí tengo el diploma guardado del vuelo de bautismo. Y yo tendría 8 años más o menos. Es más, yo ya volé en la panza de mi mamá.
Mi mamá estaba embarazada de mí, mi viejo era de Río Negro y una de las vacaciones consiguió un piloto que lo llevaba en un Percival de Morón a Villa Regina, donde era mi viejo. Bueno, lo escuché al hombre que hablaba con mi papá y le dijo que era profesor del INAC. Y yo, bueno, cuando pude le pregunté qué era el INAC. Y ahí me dice el Instituto Nacional de Aviación Civil. ¡Epa! Y digo, ¿y eso dónde está? En la base de Morón. Digo, ¿y yo lo puedo ir a ver? ¿Puedo participar? ¿Puedo ver cómo es eso? Y dice, mira, yo estoy los martes y los jueves, después de las 6 de la tarde. Digo, bueno, ¿puedo ir el jueves que viene a visitarlo? Sí, me dice. Bueno, supuestamente yo seguía preparando las materias para rendir en diciembre del comercial, ¿no? Bueno, un jueves con un amigo mío también que quería ir ahí a la base de Morón a ver a otra persona. Fuimos los dos, nos registramos ahí en la guardia de la brigada, nos acompañaron, entramos, lo fui a ver. Y bueno, vi el ambiente que se desarrollaba en uno de los recreos y cómo se manejaba la gente, los chicos, ¿va? Y bueno, me lleva a ver a la regenta, la señora Bonotti, y bueno, me comenta qué es lo que se dictaba ahí. Quedaban dos cursos, el de técnico aeronáutico y el de técnico de radiooperador, por los equipos de radio. Y digo, no, a mí me gustaría más el de técnico aeronáutico. Dice, bueno, eso tenés la opción de cursar 3 años y poder sacar la licencia para técnico de mantenimiento de aeronaves y ya con eso podés empezar a trabajar. Bueno, digo, ¿y cómo hay que hacer para poder cursar? Y mirad, en noviembre, octubre o noviembre, empieza el listado de inscripción, dice, vení, te anotás. Ah, bueno. Y así fue. Fui, me anoté, supuestamente esto era todo secreto, todo reservado, porque, bueno, tanto mi papá como mi mamá querían que yo siguiera el comercial. Y yo sabía que no era lo mío eso. Bueno, me dan el plan de la cursada, el plan de lo que iba a ser el examen. Rendí una materia del comercial, matemáticas. Creo que saqué un -2. Y bueno, archivé todos los libros y los papeles y empecé a preparar la rendida para el INAC. Y en noviembre rendimos el examen de ingreso, eran 2.000 inscriptos y había 60 vacantes nada más. Bueno, a las 2 semanas más o menos nos daban el resultado. Y bueno, cuando fui a ver el resultado, ahí me entero de que había ingresado. Primero, bueno, yo entré más tarde y ya estaban leyendo, no sé por qué parte iban de los que habían ingresado, y yo no figuraba. Dice, bueno, ahora vamos a volver a repetir por los que llegaron más tarde. Bueno, empezaron otra vez y ahí me menciona. Y parecía como tocar el cielo con las manos. A posterior de eso, bueno, cursé los 3 años. Bueno, después mi papá se enteró de que yo había rendido una sola materia del comercial y bueno, me cuestionó por qué iba a empezar otra vez el primer año de nuevo, ya habiendo cursado 3 años de comercial. Y le expliqué, le digo, mira, esto no es lo mío, no es lo mío, contabilidad, y digo, no es para mí. Y bueno, él tuvo que ir como tutor a firmar en el INAC y bueno, empecé a cursar
El primer trimestre figuraba en el cuadro de honor. Así pasaron los 3 años. Puedo sacar me recibo de técnico de mantenimiento de aeronaves. Puedo sacar la licencia. Mi papá estaba trabajando en Bienestar Social y atendía un guaraní que tenían ahí basado en la base de Morón, perdón, de Aeroparque, y que hacían todo lo que eran los vuelos sanitarios y todo eso, iban a buscar chicos. Una vez participé en una ida a Gualeguay a buscar un bebé en incubadora, que justo yo estaba franco ese día y bueno, fui a Aeroparque a cobrar y veo que estaba el guaraní que volaba a mi viejo abierto y bueno, me arrimé y me había ido con mi señora. Y me dicen, ¿quieren venir? Porque después que nos casamos con mi señora fuimos a vivir a Parque Centenario, alquilamos un departamento en Parque Centenario y vivimos 2 años. Y bueno, íbamos al Parque Centenario, Aeroparque, fui a cobrar, que yo cuando paso veo el guaraní abierto y digo, vamos a ver si está mi viejo. Y entramos ahí en Aeroparque y sí, estaba él. Dice, ¿quieren venir? Digo, ¿dónde va? Dice, no, vamos a Gualeguay a buscar un bebé en incubadora. Le digo a mi señora, ¿querés ir? Bueno, vamos. Y nos subimos y fuimos. Y ahí, bueno, ya aterrizamos en el aeroclub de Gualeguay y ahí ya estaba la ambulancia con el bebé y la incubadora esperando, con la enfermera y todo, lo cargaban en el avión y de vuelta a Aeroparque. Y bueno, mi papá conocía, eso fue después que yo había ya empezado a trabajar en Austral. Porque mi viejo tenía mucho contacto con el jefe de mantenimiento de Austral, porque iba a pedirle alguna escalera, tubo nitrógeno para inflar las cubiertas, qué sé yo, entonces le daban el apoyo. Y ahí fue que me hizo el contacto con el jefe de mantenimiento, vamos un día, lo veo a él, yo ya tenía la licencia y me dice, bueno, dice, haz el psicofísico y cuando tengas el psicofísico vení a verme. Bueno, fui ahí al IMAE, saqué el psicofísico y con la licencia que ya me la había dado el edificio Cóndor, fui con todos los papeles y bueno, él me registró. A todo esto yo había pedido también en la base de José Cepaz para la atención de los Mirage, como técnico también de mantenimiento de aeronaves. Y justo me llaman por teléfono en marzo, creo que fue, que en abril tenía el curso de ingreso en Austral. Y a posterior me llaman de José Cepaz también si quería ingresar, digo, y ya me llamaron de Austral. Me dice, bueno, está bien, que tengo mucha suerte, qué sé yo, y bueno. Ingreso en Austral en el 78. Estuve del 78 al 80. En el 80 se produce una gran salida de gente de lo que era aerolínea, de la parte técnica, pues, siempre se caracterizó Aerolínea por no la renovación, sino siempre se mantenía la gente hasta que se jubilaba. Cuando se jubilaban mucha gente junta y quedaban los turnos diezmados. Y bueno, vinieron a ofrecerme si quería pasarme a Aerolíneas. Y bueno, mi jefe no opuso ninguna resistencia. Fuimos con 2 compañeros más a Ezeiza a una primera entrevista para ver qué es lo que queríamos nosotros. Y bueno, nosotros queríamos mantener la categoría que teníamos en Austral, turnos rotativos y servicio línea. O sea, trabajar en la plataforma, arriba y despacho de aviones.
Y bueno, me dice, mirá, dice, por tema gremial van a tener que rendir un examen de ingreso. Bueno, sí, lo rendimos. Bueno, rendimos el examen de ingreso y en el 80 entré en aerolíneas como PTA3. PTA3 quiere decir personal técnico aeronáutico y se empezaba con la categoría de 1 y se seguía hasta, en esa época era hasta PTA7 que era supervisor. Después, bueno, cambiaron la carrera y el supervisor pasó a ser el PTA8. El PTA7 era reemplazante del supervisor cuando el supervisor salía de vacaciones, se enfermaba. Y bueno, ahí empecé mi carrera, tuve que rendir para PTA4, PTA5 fue pasado normal, rendí para PTA7, que PTA7 era líder, y después rendí para supervisor también. Y ahí en el 90 aparece una vacante jefe de mantenimiento en Esquel. Y bueno, esto fue a posterior de la guerra de Malvinas, ¿no? En el 81 se produce el conflicto bélico y bueno, mi jefatura nos dice si los que necesitaban gente voluntaria que se anotaran en el libro de guardia. Y yo agarré y me anoté en el libro de guardia. Y en la tercera camada que fueron los aviones, pues fueron 3 veces a Gallegos, a hacer traslado de Gallegos a la isla, llevando cosas, tanto personal, conscriptos, como alimentos, municiones, lo que había para transportar. Porque los aviones se vaciaban en el interior, quedaban solamente 2 filas de asiento de pasajero adelante y el resto era todo piso para carga. Cuando llevábamos conscriptos, como se tomaba un peso de 120 kilos por persona, eran 85 conscriptos que podíamos cargar por el peso máximo de despegue que teníamos desde Comodoro. Bueno, mi opción era llevar 80, porque esos otros 5 que me faltaban yo cargaba más combustible, porque tuvimos una mala experiencia con la indicación de combustible en los tanques del avión, que en vuelo se nos iban a todo lleno, todo vacío, todo lleno, todo vacío. Cuando aterrizábamos en la isla teníamos que bajar las reglas y verificar por la cantidad de que nos quedaba por el tema de la vuelta de Malvinas al continente, más la alternativa. Que en el sur, o sea, nosotros empezamos operando en Comodoro. Yo empecé a operar el 24, no sé si fue de abril, no sé si fue 24 de abril o 24 de mayo, porque yo fui en la tercera camada, que fueron los aviones. Y que fui a reemplazar a uno de los técnicos que estaba allá en Comodoro todavía. Bueno, yo llego, me bajo del vuelo regular, que fui con un 727 como pasajero. Llego ahí, bueno, me presento con los muchachos, compañeros míos que estaban ahí, y le digo, ¿cuál es el primer avión que sale? Este. Y era el Juliet Tango Delta. Bueno, ahí me cambié, digo, bueno, ¿es mío ya? Dice, ¿querés empezar? Dale. Y bueno, y ahí me fui y con uno de los chicos que se volvía, de los técnicos que se volvía, al que yo iba a reemplazar, me acompañó un par de vuelos a las Malvinas para mostrarme dónde estaban las tapas de turbina, dónde estaba la barra de remolque, que estaba todo abajo de la torre a un costado. El aceite hidráulico, una rueda principal y una de nariz la llevábamos en bodega, como que de a bordo, por si la llegábamos a necesitar ahí en el aeropuerto de Malvinas, ¿no? Porque no teníamos ningún apoyo, el único apoyo era yo, como técnico. Y bueno, ahí estuve 5 días, o sea,
Estuve 2 días en Comodoro, nos trasladan a Gallegos. Yo había estado volando ya en Comodoro todo ese día, a las 12 y pico aterrizamos en Gallegos. Bueno, como estaban todos cansados, seguí volando yo y hice dos cruces, uno a las 4:30 más o menos, volvimos de Malvinas. Y bueno, hasta que vino mi reemplazo a las 10 de la mañana, que bueno, ahí me fui al hotel a bañarme y descansar. Ese día lo tuve libre y esa noche nos avisan de que al otro día el doctor Pellegrini, que era el presidente de Aerolíneas en esa época, dio la orden de que los aviones hicieran 2 vuelos, porque teníamos 2 aviones basados ahí. Uno era el Yuri Tango Delta, que es el que hoy por hoy está en el país de los niños, y el Lima Eco Bravo, que bueno, ese estuvo un tiempo preservado en la base de la Marina en Trelew, y después lo compró Lufthansa y se lo llevaron volando a Alemania. Hoy por hoy lo tiene Lufthansa como avión de entrenamiento. Quedaron maravillados cómo pudieron hacer el cruce sin problema. En eso sí, fue un avión muy noble, el 737. Tal es así que yo a la vuelta, bueno, le escribí una carta a Boeing con una de las fotos, la trompa del avión, y se las mandé a la parte comercial de Boeing. Y bueno, y ahí me mandaron un gorrito de la Boeing, me mandaron calcomanías y el agradecimiento por haberlos puesto de manifiesto como la operación de los aviones. Y bueno, lo que hacíamos nosotros, encargarnos de la distribución del peso del avión. Cuando llevamos, 2 veces me tocó llevar explosivos, que eran cajas con balas, minas, granadas, y bueno, teníamos un rectángulo con sogas marcado en el medio del avión. Teníamos que poner la parte más pesada, o hacer, no la poníamos nosotros, la ponían los oficiales que venían con su gente para cargarlos. Uno de ellos, me acuerdo, que había venido de Palermo con la carga esa de las municiones. Teníamos que hacer cargar los más pesados hacia la trompa del avión y los más livianos hacia atrás, para mantener el centro de gravedad del avión. Y bueno, el resto fue llevar mercancías comestibles y tropa. Llevé mucho personal que vino de Corrientes. Yo no voy a hablar mucho con los conscriptos porque no los dejaban hablar con nadie, así que bueno, pero bueno, yo tenía un intercambio de palabras porque yo era el que cerraba y abría la puerta cuando aterrizábamos allá también. Y bueno, eso, una cosa que me quedó muy grabada es la cara de esos chicos cuando bajaban en las islas, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Y después, bueno, el último día, o sea, mi quinto día, hacemos un vuelo a Malvinas llevando conscriptos, lo cual estábamos para salir a las 7 de la mañana, pero bueno, llegamos al aeropuerto y había habido amenaza de desembarco británico y andaba un helicóptero, un Bell, patrullando por la plataforma. Todavía estaba oscuro, así que bueno, esperamos que amaneciera para poder salir a abrir los aviones, prender la PU y empezar a alistarlo, a cargar combustible para hacer el vuelo. Bueno, hicimos un vuelo, aterrizamos allá y ahí bueno, teníamos que cargar todas las cosas que teníamos ahí en la isla, y que me ayudó el otro técnico que venía con el otro avión. La operación era
tremendamente riesgosa y más de noche. La pista estaba balizada por bochones a querosén, pero como siempre había mucho viento, los bochones que ponían quedaban por ahí 2 o 3 prendidos nada más. Así que no había ningún tipo de radioayuda, así que era guiarse por el faro, que estaba en la punta de la isla, cerca de Puerto Argentino. Entrábamos por la zona sur, bordeábamos y bueno, una de las veces que fue ese último vuelo, bajamos de la capa de la nube y estábamos volando a 60 metros del mar. Ahí buscábamos el faro y con el faro ese a la vista hacíamos el viraje y nos enfilábamos para aterrizar en el aeropuerto de Malvinas. El aeropuerto de Malvinas casi todas las veces estaba con viento fuera de norma para lo que era la operación del 737, con viento cruzado. Tal es así que entre los dos comandantes tenían que timonearlo para no irnos afuera de la pista, porque en una de las operaciones un Fokker de Fuerza Aérea se fue afuera de la pista y rompió el tren de aterrizaje, porque a los costados de la pista estaba todo lleno de piedras y aparte era todo terreno fangoso. Y bueno, uno pisaba ahí y brotaba agua. Y en lo que era la base de Puerto Argentino, la plataforma era muy chica, entonces la habían rellenado con planchas de aluminio. Y la operación era entrar y después con reversores hacer marcha atrás, cosa que también estaba poco usual hacer esa maniobra, porque no era una práctica estándar de la empresa. Siempre la empresa se rige por las normas estándar que tienen estipulados. Tal es así que volaban de a 2 comandantes, que muchos de ellos eran ex Fuerza Aérea, Marina o Ejército y eran personas con una alta preparación. Y bueno, es lo que le decía a ellos. Dice, mirá que vamos, digo, yo con ustedes voy a la luna. Dice, bueno, me daban el combustible para cargar, yo cargaba el combustible, más los 500 kilos o 600 kilos de más que no cargaban arriba del avión, y cuando llegábamos allá a la isla a veces nos tocaba que estaba operando el Hércules, y el Hércules es un avión al lado del 737 mucho más lerdo. Y bueno, nos mandaban a orbitar. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros salíamos de cola a la isla Soledad, que es donde está Puerto Argentino, nos agarraba el viento de cola y nos alejaba. Cuando hacíamos el viraje para volver, la isla se la veía ahí chiquitita y bueno, había que llegar hasta la isla a fuerza de quemar querosén. Cuando aterrizábamos allá en la isla, me decían los 2 comandantes, dice, che, Sergio, dice, fíjate cómo estamos de combustible porque andamos medio justo. Digo, ustedes encárguense de volar, que el resto me encargo yo. Bueno, yo fui, bajé a las reglas, qué sé yo, que cuando vienen dice, ¿cuánto tenemos? 7.500. ¿7.500 kilos? Sí. Dice, ¿cómo 7.500 kilos? Sí. Y digo, bueno, ahora viene la agachada, ¿no? Y me dice, ¿cuánto te dieron para cargar? 9.000. ¿Vos cuánto cargaste? 10.200. Oh, menos mal. ¿Ustedes se olvidan que yo también le estoy poniendo la cola acá arriba? Digo, yo no me voy a caer en el mar por falta de combustible. Y en Gallego sí, la operación era un poco más arriesgada porque las distancias para cubrir tanto Río Grande, la Alternativa, Ushuaia o Gallego estaban muy alejadas. Entonces, un avión comercial tiene que operar mayormente donde opera, donde tiene su despachante, su técnico que lo atiende,
los camiones de combustible preparados con los picos para reabastecer de combustible a ese tipo de avión, bueno, y demás equipamiento, hidráulico, aceite, que no era el caso nuestro, pues nosotros lo llevábamos a bordo eso, pero igualmente la empresa por norma opera donde tiene base, no donde no va nadie porque no hay quien lo asista. El avión tiene que tener alguien que le haga el plan de vuelo, que lo hace el despachante operativo, que hace, bueno, es un trabajo bastante complejo, porque tiene que sacar el centro de gravedad del avión con el viento, la carga de combustible, la cantidad de pasajeros, la pendiente del avión y después, bueno, tener en cuenta las alternativas. Si se llega a cerrar el aeropuerto donde va, ¿a dónde puede volver? Muchas veces a mí me ha tocado cumplir apoyos técnicos, ir a La Rioja y salir con combustible de Aeroparque para ir a La Rioja, alternativo Aeroparque de vuelta. Por si se llegaba a cerrar La Rioja, volver otra vez a Aeroparque. Porque por ahí a lo mejor Catamarca estaba con lluvia o Rosario estaba cerrado por niebla. Y bueno, todas esas cosas son las que tiene en cuenta el despachante, que después se las manifiesta al comandante y él es el que da el ok y se pone de acuerdo. Dice, no, dice, no me des alternativa a Catamarca porque está con lluvia. Dame alternativa de vuelta a Aeroparque. Entonces se cargaba el combustible para Aeroparque y por ahí se bajaba carga del avión. Siempre respetando la cantidad de pasajeros, bueno, lo que se puede jugar es con la carga que lleva el avión. Y bueno, después del quinto día hábil, hacemos ese vuelo, llegamos a Gallego, ahí embarcamos todas nuestras cosas y nos volvemos a Aeroparque. Ahí otra vez se vuelven a acondicionar los aviones con las alfombras y los asientos, se los pone a volar en línea, salvo, bueno, el mío que me dispararon un tobogán por accidente en el galley trasero y deformó todo lo que fue el galley donde van los carros con las comidas. Bueno, eso, como nos llevábamos comida, iba vacío y bueno, en una de las puertas de atrás había desprendido un tobogán y lo habíamos metido ahí adentro del galley porque como emergencia nosotros usábamos una puerta delantera, teníamos adelante dos puertas. Así que bueno, ese no nos preocupamos en ponerlo otra vez en su lugar porque no tenía sentido. Así que lo llevábamos metido ahí adentro y estábamos en Malvinas, estaban descargando munición, las cajas de municiones y explosivos y subían los conscriptos por adelante, agarraban las cajas y bajaban por atrás. Y yo, bueno, adelante monitoreando eso y aparte, bueno, para no morirme de frío, porque hacía un frío abajo en la pista, muchas veces llovinando, parecía que caía agua nieve, re helado, tal y así me traje una gripe impresionante de Malvinas. Y bueno, en eso siento una explosión y un humo blanco. Los conscriptos que subían se pararon, se daban vueltas, miraban a mí, miraban para atrás, me miraban a mí y yo entro a ver una cosa amarilla. Salgo corriendo para atrás, la manoteo, pues ya estaba levantando partes del panel del techo, pegando contra la puerta del baño, agarro y lo extiendo adentro del fuselaje y se terminó de inflar. Y empiezo a preguntar qué es lo que había pasado y bueno, un cabo que estaba ahí atrás dice, no, yo quise agarrar el megáfono, porque llevábamos el megáfono de emergencia ahí atrás, y bueno, se ve que estaba enganchado con la cuerda de disparo del tobogán y lo accioné. Bueno, está bien. Después con un conscripto haciendo de rodillo, sacándole todo el aire, desinflando el tobogán, lo plegué, lo metimos ahí en el Galley 3. Pero a todo esto el Galley 3 lo había abierto para costado y para arriba. Lo cual, bueno, eso se tuvo que reparar cuando volvimos con el avión de vuelta, antes de ponerlo a volar.
Y bueno, ahí seguí mi carrera. Sergio, lo interrumpo para Sí, volver al comienzo. sí, Puede ser. Usted mencionó a su padre y a su madre. ¿Tenía hermanos? ¿Cómo más estaba compuesta su sí. familia? Yo tenía una hermana cuando nos llevamos 4 años y posterior nació mi hermano que nos llevamos 12 años con el de diferencia. Mi hermana, bueno, es ama de casa, casada, 2 chicos. Mi hermano también siguió la carrera aeronáutica, fue a Córdoba, se recibió de mecánico de avión y bueno, siempre estuvo destinado en Palomar y bueno, hoy por hoy ya está retirado como suboficial mayor. Llegó a inspector de 630 y bueno, hoy por hoy se dedica a sus quehaceres domésticos y demás. Y bueno, yo también me casé en el 81, tenía un año de casado cuando fui a Malvinas y bueno, prácticamente estábamos todavía de luna de miel. Y tengo una hija recibida de médica, casada y 2 nietos. Yo siempre viví acá en Ituzaingó, salvo, bueno, cuando me casé que vivimos 2 años en Parque Centenario, que alquilamos un departamento y después me volví otra vez acá a la casa de mi abuela, en Ituzaingó, hasta que pudimos comprar un terreno, o sea, fueron 2 terrenos con mi cuñado, el esposo de mi hermana, y edificamos medianera por medio. Que bueno, un arquitecto amigo me hizo el plano, porque yo le llevé más o menos el bosquejo de lo que pretendía, y bueno, él me terminó haciendo el plano de lo que iba a ser la casa. Y la casa de mi hermana fue hecha con el mismo plano de mi casa, pero al revés visto al sol. Entonces ahí sacábamos las medidas para los dos lados, son casas espejos, medianera por medio. Vivimos acá cerca, en Bransen al 2600, atrás del hospital del Bicentenario. Y en esos primeros años que nos contaba que a usted le interesaban los aviones y demás, ¿qué es lo que le interesa en ese momento de los aviones? Me gustaba volar, sí, a mí me gustaba la parte de vuelo. Lo que pasa es que, bueno, siempre la aviación para poder llegar a ser piloto siempre fue cara y bueno, nunca estuvo en mí la posibilidad de hacer esa carrera. Pero bueno, a mí siempre me gustó el contacto con los aviones y el ambiente aeronáutico y demás. Tal es así, bueno, que yo tengo un montón de pilotos amigos, uno de ellos, Jorge Malatini, que es el que hace acrobacias aéreas y propaganda, que está en muchos de los festivales aéreos, él vuela un biplano y hace acrobacia aérea, muy buen piloto. Estuvo en aerolíneas cuando muchas veces me tocó trabajar con él, preparar el avión, despacharlo, porque yo normalmente toda mi carrera la hice en línea Aeroparque, salvo cuando cerraban Aeroparque y nos trasladaban a Ezeiza. Pero bueno, estando ahí en línea. Hasta que bueno, después Aerolínea pudo hacer el hangar ahí en Aeroparque y bueno, a veces teníamos que ir con algún trabajo especial y bueno, teníamos que llevar el avión adentro del hangar, si había que hacer algún tipo de reparación o una retracción de tren, había que levantar el avión sobre criques y demás y bueno, eso implica tener el avión encerrado prácticamente por el tema del viento y demás para que no se caiga de los criques. Y sí, bueno, ahí estuve toda mi carrera en línea Aeroparque
salvo en el 90, que rindo para mecánico el jefe de mantenimiento de Esquel, y me voy a Esquel. Estoy del 90 al 92 en Esquel, porque veía que técnicamente lo mío me estaba quedando. Esquel tenía 4 vuelos por semana nada más. Y bueno, era cuestión de, llegaba el avión, estaba a 40 minutos, cargaba combustible y los pasajeros y se iba de vuelta. Así que lo mío técnicamente me estaba quedando. Y bueno, en el 92 decido yo, porque mi señora y mi hija no querían saber nada de venirse de Esquel para acá. Bueno, hacemos el traslado de Esquel para Aeroparque de vuelta. Y bueno, seguí mi carrera como supervisor ahí en línea Aeroparque, y a posterior se produce una nueva reconfiguración de la gente en la época de Iberia, cuando se privatiza la empresa, y ahí me pasan a otro escalón más arriba, que paso a ser jefe de turno. A posterior del jefe de turno, con el paso del tiempo me pasan a jefe de mantenimiento. O sea, la función era asistente técnico. Que bueno, muchas veces después de las 6 de la tarde quedábamos como la máxima exponente de mantenimiento, ¿no? Tal es así, si cuando se nos rompía algún avión o algo, que pasó una vez con un fuerte viento, 2 aviones, uno giró, volteó una escalera, se le clavó abajo de la panza, el otro también se giró y se clavó abajo de un carro de maletas. Bueno, tuve que intervenir ante la Junta de Investigación de Accidentes, que vinieron a tomar nota, sacar fotos, preguntar y demás, y bueno, y ahí tuve que participar yo también como el máximo exponente de lo que era mantenimiento de línea, ¿no? Y encargarme de sacar los 2 aviones accidentados de ahí para llevarlos a la plataforma del hangar, porque estaban los 2 aviones fuera de servicio ya. Sergio, ¿y la escuela de suboficiales en Córdoba en qué año lo hizo, recuerda? Y eso tiene que haber sido en el 74, 73, en el 73. O en el 74 ingresé en el INAC, 75, 76, en el 77 me recibí, y en el 78 ya empecé a trabajar en Austral. Y, o sea, tenía 13 años en ese, ¿no? Eh, sí, 12 o 13 años, porque cuando entré en Austral tenía 22. Y bueno, a los 24 me casé, y cuando tenía 25 años fue cuando participé del conflicto bélico. ¿Y los años, esos 3 años de escuela en el INAC, cómo fueron esos años? Oh, maravilloso, maravilloso. O sea, había algunas materias, bueno, que a mí prácticamente no me costaban nada, y otras ya más de cálculo, potencia de motor y todo eso, sí era un poquito eh, más costosas, y bueno, aparte teníamos, yo por los mejores promedios, en tercer año nos dieron la opción si queríamos hacer una especialización. Y bueno, yo seguí electricista aeronáutico. También me dieron el título como electricista aeronáutico. Pero más que nada me servía para seguir, porque eso de en un papel seguir los fideos de dónde va la línea, la ficha, no era para mí. Para mí yo era más fierrero, más de meter mano.
Y prácticamente los aviones comerciales se manejan todos, muchos con módulos, paneles, y son kitipón. Salvo, bueno, cuando se joroba algún cable o alguna línea eléctrica, bueno, ahí ya tiene que venir alguien con el tester y seguir a ver dónde puede estar el problema. Mi desarrollo tanto, bueno, en Austral no, en Austral encasillaban al técnico, por ejemplo, para hacer las inspecciones diarias, ya abarcaba todo el avión, lo cual a mí me parecía bárbaro porque yo cambiaba rueda, cargaba aceite en los motores, cambiaba un faro de aterrizaje. En cambio, en Austral, en aerolíneas, cuando paso a aerolíneas, yo entro como montador. Y el montador se encarga de la parte de lo que era frenos, ruedas, puertas, superficies móviles, flap, todo eso, parte hidráulica, pero no conocíamos lo que había abajo de los motores, lo que era la APU. Y bueno, yo ahí, por iniciativa propia, cuando había algún trabajo en algún motor, iba y terminaba con mi trabajo, iba y me metía con el motorista a darle una mano, y ahí, bueno, iba preguntando qué era esto, qué era lo otro, porque cuando uno salía como apoyo técnico, estaba encargado de todo el avión. Si tenía un problema de radio, se tenía que encargar. Si tenía un problema de batería, se tenía que encargar. Si había un problema con la APU, que la APU es el Auxiliary Power Unit, que provee de energía al avión en tierra y aire acondicionado para el confort de los pasajeros. Y mayormente en las escalas no hay grupos ni eléctricos ni neumáticos. En muchas de las escalas no había. Entonces se dependía de la APU. Y la APU se enciende cuando el avión aterriza. Cuando el avión viene carreteando, que va llegando a plataforma, ahí se ponen lo de los tripulantes, pone en marcha la APU, y bueno, cuando llega a la plataforma se cortan los motores, y ahí las auxiliares desconectan los toboganes, abren las puertas, invitan a los pasajeros a descender. Pero si la APU se llegaba a cortar, nos quedábamos sin suministro de aire para poner en marcha. Entonces, ¿y ahora qué? Tal es así que yo no habrá pasado el año que vuelvo de Esquel, que estaba trabajando en Aeroparque, viene mi jefe y me dice, mira, tenés que ir a Esquel a buscar un avión. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no le arrancó la APU y está sin APU y se quedó sin batería. Digo, bueno, conseguime una barra de remolque. Digo, y bueno, yo voy a pedir la batería y algún repuesto para llevar para la APU. Y a todo esto, bueno, coincide de que ponen un 727 con la manguera que nosotros decíamos la manguera boca a boca. Era con la APU del 727, una manguera larga, de 3,5 pulgadas más o menos, se conectaba en la salida de aire de la APU del 727 y se conectaba en la entrada de la panza del grupo neumático, donde va el grupo neumático del 737. Entonces, por alimentación cruzada, proveíamos de aire al 737. Pero ¿qué pasaba? Que yo conocía lo que era la plataforma de Esquel y cómo estacionaban los aviones. Entonces mi jefe me cuestionaba por qué quería llevar una barra de remolque. Dice, no, si llevas la manguera y todo. Digo, conseguimos una barra de remolque. Dice, no, pero mirá que ahora dependemos de Intercargo, porque ya Aerolínea estaba privatizada, dependía de Iberia. Y yo tengo que hacer una nota. Digo, bueno, mira, digo, si no me conseguí una barra de remolque, busca a otra persona. Digo, yo no voy. No, pero yo quiero que vaya vos. Bueno, conseguime una barra de remolque. Vamos, hablamos con el agente de Intercargo que me presten una barra de remolque y la cargamos en el 727. Y bueno, y así fue.
Conseguimos la barra de remolque, el cajón con donde va la manguera. Cuando llegamos allá, bajo la batería, me voy al 737 auxiliar, le ponemos la batería. Todo esto, bueno, el 727 hubo que acomodarlo de tal forma que quedara para que diera el largo de la manguera de la cola del 27 hasta la mitad del 737. Bueno, teniendo cuidado con las punteras de las alas, porque más o menos los dos aviones tenían la misma altura de puntera. Y bueno, voy, cambio la batería, ponemos la manguera, hacemos el briefing con la tripulación técnica del 37, bueno, vamos a hacer esto, que bueno, en aeronáutica, como se está usando ahora en medicina, más que nada en los quirófanos, siempre se hace un briefing de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que puede pasar y cómo se puede solucionar o resolver. Bueno, tal es así que el avión estaba vacío, el 727 hubo que cargar combustible, nos encargamos de cargarle combustible, embarcan algunos de los pasajeros que estaban ahí en Esquel y otros no decidieron venirse con nosotros en el 37. Ponemos la manguera. A todo esto, bueno, engancho la barra de remolque, un tractor chiquito que había ahí, pero bueno, con todos los maleteros sentados arriba y qué sé yo qué, podemos correr el avión y ponerlo paralelo al 727 para que me diera el largo de la manguera. Ahí, bueno, preservando la vida útil de la PBU porque no daba para ponerme a trabajar en la PBU para perder tiempo. Aparte, bueno, no había escaleras disponibles y un montón de cosas. Había que trabajar con una escalera de pasajeros, viento, había que abrir el capó. No, digo, la manguera boca a boca, ponemos en marcha un motor y listo. Bueno, así lo resolvimos con las dos tripulaciones. Mandamos aire, ponemos en marcha un motor en el 37. Digo, bueno, abrí la válvula de aislación para poder después poner en marcha el otro motor. Y bueno, ya las bodegas estaban ya cargadas con las valijas y todo cerradas, pues ponemos en marcha el motor 2, que es del lado donde están las valijas, donde van las bodegas. Los pasajeros suben del lado izquierdo del avión, el motor 1 estaba parado. Entonces, bueno, saco la manguera de boca a boca, la meto otra vez dentro del cajón, la barra de remolque otra vez la estivamos en el 27, despachamos el 27 y bueno, yo ya me quedo para volver con el 37. Y ahí, bueno, embarcan los pasajeros con el sumo cuidado de por dónde tenían que ir, subir al avión, cerramos todo, dice, bueno, vení con nosotros adelante. Sí, como no, quédense tranquilos, no hay problema. Bueno, pusieron en marcha la alimentación cruzada con un motor el otro y nos volvimos a Buenos Aires. Después, bueno, cuando llego acá, el jefe, el asistente técnico que estaba a la noche, pues yo estaba como supervisor ahí de mi turno, que ya se habían ido, porque los turnos eran de 8 horas. Hacíamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 2 de la tarde a 10 de la noche y 10 de la noche a 6 de la mañana. Que bueno, el trabajo más grosso estaba de las 10 de la noche a las 6 de la mañana porque era cuando teníamos toda la flota parada. Entonces ahí sí hacían las inspecciones diarias, cambio de ruedas, conjunto de freno, los cambios periódicos, porque los aviones comerciales tienen muchos cambios por tiempos. Por ejemplo, el avión lleva una linterna de emergencia. Esa linterna de emergencia tiene un switch adentro que mientras esté apoyada en su base está apagada. Cuando uno la retira de ahí se enciende la linterna. Y eso lleva una pila. Esa pila, por tanto tiempo, viene la orden, está el avión, cambiarla. Lo mismo pasa con las baterías, pasa con los matafuegos, los botellones de oxígeno y todo eso tienen cambios periódicos. Y todo eso se hacían durante las inspecciones diarias a la noche. Sergio, y el 2 de abril del 82,
¿Dónde recibió la noticia de la recuperación de Malvinas? Y yo estaba trabajando en Aeroparque, sí, estaba en el turno tarde y ahí me enteré de la recuperación de las islas. Y bueno, ahí se empezó a orquestar todo lo que se estaba preparando para la movida de Malvinas, ¿no? Ah, fue de inmediato la preparación de aerolíneas. Aerolíneas siempre estuvo a disposición porque bueno, era una empresa estatal en esa época, en el 81, y Austral como empresa privada también hizo un vuelo con el Bakuan 11, pero como tenía muy poco poder de frenado de reversores en la isla, hicieron un solo vuelo nada más. Y el 737 operábamos ahí, ¿no? Caballito de batalla fue. Y que cuando se enteró de esto de la recuperación, ¿qué pensó, qué sintió, cómo se vivió en su lugar de trabajo? No, lo tomé como algo grato para la argentinidad, ¿no? O sea, es parte del territorio que siempre considerábamos que era argentino en su momento, ¿no? Después, bueno, uno con el correr del tiempo se va enterando de cosas y bueno, ya se bajonea un poco, ¿no? Pero no, en su momento, o sea, yo lo tomé con mucha algarabía y la verdad que, bueno, por eso sentí la obligación moral de colaborar en lo que se pudiera. Por eso cuando se abrió el listado para enrolarse, para atender los aviones en la zona sur, yo me anoté. Que bueno, en principio no sabía si era para ir a Malvinas o ir a atender el avión en la escala donde estuvieran basados, ¿no? Tanto en Río Gallegos como en Comodoro, que empezaron. Y mucho de ello venía el 707 de aerolínea, el carguero, venían con tropas o con municiones y demás, la traían a Comodoro y ahí se redestinaron, ¿no? Tanto en los Hércules como en los dos aviones de aerolínea que tenía operando ahí. ¿Y en ese momento imaginaba que podía llegar ahora una guerra? Sinceramente no. Sinceramente no por cuestiones de distancias y la infraestructura que eso demandaría para las dos naciones, ¿no? Tanto para Inglaterra como para la Argentina. Pero bueno, cuando llega la colaboración a la isla, fui el primero en anotarme, ¿no? Y bueno, eh, di lo mejor que pude y tratar de atender a los que llevábamos de la mejor forma posible. Nos cargaban los packs con las botellas de agua mineral y a veces por ahí nos pedían, nosotros íbamos ahí, salíamos de la cabina y estábamos ahí en el transportín delantero y por ahí nos pedían agua y sacaba las botellas de agua, digo, ¿para qué quiero seis botellas? Digo, con una para tomar mate me alcanza. Y le iban pasando de conscripto a conscripto, iban las seis botellas, las cinco y quedaba una. Ustedes participaron con el 737. 737-200, ¿Cuál es la característica avance. de este avión? Y este avión que tiene más capacidad de combustible, el avión en sí es más liviano que el avión carguero, porque Aerolínea tuvo dos 737 cargueros, pero no daba el peso para operar en Malvinas. Y la respuesta de frenado básicamente eran lo mismo en las dos, pero estos aviones eran los avances, eran más eficientes para esa operación que los básicos y que los super avanzados.
O sea, se amoldaron más a lo que era la operación de carga y aterrizaje en Malvinas. ¿Hubo prueba y error con eso o directamente fue el 737 el que No, hizo? no, de movida se basó lo que era la parte operacional, porque bueno, siempre defenestran aerolíneas que tiene mucho personal, pero nadie sabe cómo está distribuido ese personal. Aerolínea tiene mucha gente basada en lo que son los talleres de Seiza, en los cuales se procesan los conjuntos de freno, las ruedas, las inspecciones de motores, reemplazos de motores, inspecciones de aviones grandes, aviones chicos también las hacen en Ezeiza. Y, y bueno, y aparte tiene una escuela que es la capacitación, tanto somos todo personal técnico, de los tripulantes de cabina, o sea, comandante, copiloto y las azafatas, y el personal técnico. Eso también demanda de gente, porque están los instructores de simulador, que normalmente siempre es un comandante, que lo ponen como instructor para dar los cursos. Cada 6 meses un piloto tiene que pasar por el simulador para mantener el entrenamiento, a pesar de que esté volando, pero tiene que hacer simulador. Porque yo llegué a volarlo el simulador y la verdad que es una muy linda experiencia, porque en el simulador se pueden programar muchas fallas que no se ven en la vida real. Por ahí es muy raro que un piloto en su carrera tenga que pasar por un fuego en un motor en vuelo. Y sin embargo ahí en el simulador se puede probar. Y no solo eso, cuando la empresa abre alguna ruta nueva, se la cargan al simulador y a los tripulantes se lo está pasando por el simulador y se van viendo cómo son las operaciones en los aeropuertos nuevos. Y bueno, en la parte técnica nosotros también cada 2 años teníamos que pasar por la escuela y otra vez refrescar todo lo que habíamos visto del curso y lo que veníamos viendo los 2 años, ¿no? de trabajo. Se rinde un examen y bueno, más vale que lo aprobaras, ¿no? Y en ese momento cuando se ofrece como voluntario, ¿lo puede comunicar a su familia esto? No, no. Yo a mi señora le dije que bueno, que me habían designado y me mandaban. Y bueno, ella, tal es así que bueno, ella me cuestionaba por qué me mandaban a mí. Digo, si vos sos el más nuevo de todo, digo, bueno, mira, me mandan y yo tengo que ir. Después, bueno, fue blanquearlo cuando vine, ¿no? Sí. Y la primera movilización fue a Comodoro, nos decía. Sí, sí, fue Comodoro. Yo llegué un 24 a Comodoro, empecé a volar, estuve 2 días en Comodoro y después nos trasladaron a Río Gallegos. Y ahí terminamos la operación en Gallegos y nos volvimos de vuelta a Aeroparque. En total, en esos 5 días que estuve basado tanto en Comodoro como en Gallegos, yo volé 4 días. Uno terminé a las 10 y pico de la mañana, el cuarto día, y recién a la noche nos avisan de ese cuarto día que al otro día hacíamos 2 vuelos y nos volvíamos a Aeroparque. Y eh, volé 28 horas 55 minutos en total. Desde mi salida de Aeroparque, Comodoro con todos los cruces, el traslado a Gallegos, el último cruce a Malvinas y vuelta a Aeroparque, 28 horas 55 minutos. No, volando más o menos un promedio por día de 8 horas y pico. O sea, por día, por turno, ¿no? Porque por ahí empezaba a las 10, 11 de la mañana y terminaba al otro día al mediodía. Sí. ¿Y el primer aterrizaje en Malvinas? ¿Qué recuerda de eso?
Y fue emocionante. Fue emocionante y bueno, lo que yo me acordaba de la primaria, ¿no? Uno cuando calcaba el mapa de geografía de la República Argentina y la isla Malvinas siempre se le agregaba a mano más o menos como eran, ¿no? Y yo pensaba que te dibujaba hacia mano y ahora estar pisándote. Y bueno, ir al costado de la pista, juntar un poco de tierra y pasto en una bolsa de mareo para traérmela conmigo de vuelta para acá, ¿no? Que el día de hoy, bueno, después de las mudanzas y demás, no sé dónde está. Lamentablemente debe estar en algún lugar guardada, pero no la puedo encontrar. Y en esos cruces del continente a Malvinas, en el avión, ¿cuál era su lugar operativo, el de usted? Asistir a los pilotos. Eh, en cabina. Ante alguna inquietud técnica o cebar mate. Cuando veníamos normalmente de la isla de vuelta al continente, veníamos en ferry, o sea, en lastre, vacíos, y bueno, ahí es donde aprovechábamos a calentar agua y poder tomar mate. Que bueno, siempre me tocaron tomadores de mate amargo y yo tomaba mate dulce, y no me pude acostumbrar en los 5 días a tomar mate amargo. Y andaba con el saquito de azúcar en el bolsillo y probaba el mate a ver si estaba caliente o estaba frío y el saquito de azúcar atrás. Y cuando hacían estos cruces con los soldados conscriptos, que usted nos contaba que por su año, por su clase, no tuvo que hacer el servicio militar. No. ¿Y ahí le generaba algo ese verlos No, conscriptos? bueno, pero yo conocía lo que era la parte militar por haber estado 3 meses en la Escuela de Oficiales de Córdoba, a los cuales he usado muchas veces el uniforme fajina y bueno, nos mandaban al campo a hacer instrucción y tuvimos práctica de tiro con Mauser. Sí, conocía lo que era la parte, bueno, aparte por experiencia de mi papá, de ser suboficial de Fuerza Aérea, estaba educado bajo una doctrina militar. Yo era el que siempre recibía todos los palos en casa. Luego de esos días de hacer los cruces, cuando vuela en el aeroparque, ¿cómo siguió con la tarea de siempre? Sí, la tarea de siempre y bueno, de noche cuando podíamos subíamos a algún avión y poníamos en el HF la BBC de Londres a ver qué decían, para ver cómo seguía el conflicto en Malvinas. Y bueno, ahí nos íbamos enterando de lo que los ingleses querían que nos enteráramos, ¿no? De cómo iban las cosas. Sí. Sí, sí, la seguimos y bueno, cuando llegó el momento de la rendición, por un lado alivio por los chicos de la guerra, que no eran ningunos chicos, fueron unos héroes, pues yo vi en las condiciones que yo estaba. Tal es así que yo tenía el que estaba ahí en la planta de IPF en Puerto Argentino, mandaron a un jefe de la planta de Aeroparque. Y yo en todos los vuelos que iba, me bajaba, cuando terminaba con mi periplo alrededor del avión, mientras esperaba que vinieran los comandantes de vuelta, que iban hasta ahí, hasta la torre, y ahí les daban el plan de vuelo con el prefijo de la vuelta, los niveles y todo. Me lo iba a buscar a él. Y le preguntaba, o sea, si quería que le llamara a alguien del continente, si necesitaba que le comprara algo, muchas veces en la isla por ahí te pedían si le podías comprar un rollo de fotos o podías llevar pilas y bueno, uno entre vuelo y vuelo iba ahí, la compraba, se la llevaba y después se la entregaban cuando volvíamos de vuelta a la isla, ¿no? Y una de las veces me comentó, él dice, no sabes qué mal que la pasamos anoche. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, no, hubo alarma de desembarco, dice, y tuvimos que ir a la trinchera. Uy, le digo, con este frío.
Dice, sí, no solo es frío, sino que estábamos metidos con el agua hasta los tobillos, porque ahí escarbabas un poco al costado de lo que era la turba y ya empezaba a brotar agua. Lo que después yo en Esquel conocí, lo que es el famoso mallín, es tierra con mucha humedad. Hay un pasto verde que parece que fuera una alfombra, pero ese es el producto de la gran humedad de la tierra. Sí. ¿Y tuvieron participación después con la vuelta de los soldados hacia los regimientos o ahí ya no tuvieron participación? No, de la parte técnica, o sea, de la parte de aerolíneas, no. No, nosotros no. No, seguimos la vida normal y bueno, participando en lo que eran las transmisiones tanto de la televisión como la radio y los famosos comunicados militares. Sí, no, nada más que eso. No. Después con su carrera profesional nos contaba que estuvo en Esquel Sí, hasta el 92, fue Esquel. del 90 al 92. ¿Y después de ahí cómo continuó su carrera profesional? Volví de vuelta a Aeroparque como supervisor. Bueno, me he seguido desempeñando como supervisor en uno de los 5 turnos que había en Aeroparque, hasta que bueno, viene la nueva reforma y me sacan de lo que era mi gremio APTA y me pasan a personal superior como jefe de turno. Sí, ahí bueno, ya empecé a usar camisa blanca y corbata, cosa que yo detestaba bastante porque siempre me aparecía alguna gota de aceite o mancha de hidráulico o algo, porque donde había algún desbarajuste estaba metido yo. Yo estaba más, o sea, me vivían criticando porque yo no estaba en la oficina para atender el teléfono. Digo, porque el avión con problemas estaba en la posición 11. Le digo, y yo no estoy de telefonista. Dice, pero si yo quería saber, porque me llama fulano, me llama mengano, quería saber qué pasa. Digo, bueno, dame un celular y te comunicas conmigo con un celular, o dame un handy, qué sé yo, otra cosa. Le digo, yo me debo a la pista también. Dice, no, para eso está el supervisor, el mecánico. Le digo, sí, pero 4 ojos es mejor que 2, le digo. Y siempre, bueno, a veces teníamos algún inconveniente, algún avión que se volvía por alguna falla o algo, y bueno, ahí estaba yo o los 2 jefes de turno y íbamos a ver qué es lo que pasaba, a ver qué se resolvía, si cambiábamos el avión, si tratábamos de resolver la falla, hablar con la tripulación para ver qué es lo que había pasado, ver si desembarcaban o no desembarcaban el avión. Muchas veces lo solucionábamos con los pasajeros a bordo y sin tener que recurrir a desembarcarlo, lo cual implicaba una molestia para el pasajero en sí, que era lo que más cuidábamos, y una pérdida de tiempo, que lo que más trae la pérdida de tiempo es molestar más al pasajero y que la tripulación, que por ahí se podía llegar a vencer, pues las tripulaciones tienen un tiempo máximo de trabajo. Y pasado ese tiempo ya las tripulaciones se vencen y se tienen que quedar donde estén. Entonces ya es un gasto más para la compañía, ¿no? Pues la compañía tiene que pagarle los viáticos en la escala, pernote no programado, que es más caro, disponerle de hotel, el avión queda en esa escala, al otro día tienen que mandar otra tripulación para traer el avión o esperar el descanso de esa tripulación y la empresa se queda con un avión menos para cubrir los vuelos. Sí, es una temática bastante compleja, ¿no? La de una compañía aérea. Por eso lo que digo yo siempre, la gente se queja porque la aerolínea está sobredimensionada y no está sobredimensionada. Por eso tiene los estándares tan altos de seguridad, porque está toda la parte del área operativa basado en mantener los estándares de seguridad altos, tanto operativa como en la parte técnica, ¿no?
yo ante una duda de una falla, cuando estaba de supervisor o de jefe, era el primero que le cortaba la cabeza al avión. Digo, no, no, mira, este avión no, así con esta novedad no va, vamos a pedir la plataforma de prueba, me lo voy a llevar a la plataforma de prueba, vamos a verificar y bueno, después vemos qué hacemos. Y muchas veces, bueno, a veces por falta de avión se terminan cancelando los vuelos, ¿no? Que también nosotros eso también siempre lo tuvimos en cuenta. Siempre nos han llamado a nosotros que somos cambiapiezas. Y bueno, no era tan así. No era tan así. Porque estábamos más abocados a la exigencia del pasajero. Ante todo, para nosotros, una empresa aérea de transporte de pasajeros. Entonces, todos los integrantes de la compañía trabajamos en función a eso. Tanto de la parte de comercial, la parte operacional y la parte de mantenimiento. ¿Y hasta cuándo sigue en actividad? Y yo me jubilé como asistente técnico en el 2021, con 65 años y 42 años de Aeroparque. Sí. 2 de Austral y 40 de aerolínea. Y después, en la posguerra, ¿cuándo empezó a tener contacto con veteranos propios de los técnicos, veteranos de las fuerzas? ¿Cómo fue esa vinculación? Y no, más tuve contacto después de jubilado. Sí, después del 21. Ahí fue donde más me empecé a interiorizar y a participar y a estar con los muchachos, sí. ¿Y el reconocimiento a usted como civil, como veterano de guerra, fue inmediato? No, no, tardó. Tardó, fue cuando vino todo el reconocimiento para todos los veteranos que participaron de la gesta de Malvinas. Sí, 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 me dieron el diploma del Honorable Consejo Deliberante, la medalla. Y bueno, esta otra insignia también, que bueno, después en un año en Palomar también hacían el acto por el 2 de abril. Y bueno, como yo estaba trabajando, fue mi señora en mi representación y también le dieron otro escudito, que lo tengo en la otra campera. Sí, junto con el de la compañía. ¿Y en la posición de usted, cuántos técnicos hubo? Y bueno, lo que pasa es que nosotros pertenecemos al Escuadrón Fénix. Ahí entraron tanto lo que era la parte técnica como la parte operativa, o sea, de los pilotos. Y de la parte técnica seríamos 30 más o menos en total, 30, 35 personas, sí, más o menos. De los cuales, bueno, vamos quedando pocos. Vamos quedando pocos. Tal es así, bueno, que acá en Ituzaingó, el Escuadrón Fénix, declarado, porque hay muchos tripulantes técnicos que no, o sea, comandantes que nunca quisieron participar de la gesta nuestra, porque yo sé de comandantes que hemos volado juntos, que viven acá en Ituzaingó y nunca los he visto en ninguno de los eventos, ¿no? O sea que nunca quisieron, no pudieron participar. Sí. Y cuando usted empezó a vincularse después de 2021 con los centros de veteranos y demás, ¿con qué se encontró? Y con una gran movida. Sí, sí, una gran movida y bueno, yo pensé que no iba a tener tanta cabida por el público en general y sin embargo se está viendo en cada acto que la gente está más
partícipe a saludar y querer participar de la ceremonia de los veteranos, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, pasaron muchos años sin reconocimiento de nadie, tanto de las Fuerzas Armadas como de los distintos gobiernos, ¿no? Que eso fue lo triste, que no tuvieran un reconocimiento. Yo los veía a los veteranos viajando en el tren repartiendo calcamonías o qué sé yo, a cambio de una moneda por no estar cobrando un subsidio o una pensión de Malvinas, ¿no? Y lamentablemente, bueno, ser veterano acá parece que fue siempre una mala palabra, porque en cualquier trabajo a los chicos, si decían que habían sido veteranos o que habían participado en la guerra, no los tomaba. No entiendo por qué. Quizás a lo mejor por secuelas psicológicas. Pero bueno, hay muchas empresas que tienen un departamento médico en el cual tienen un gabinete psicológico que pueden tomar un monitoreo de cómo está psicológicamente la persona. Yo mismo cada 3 años tenía que hacer una renovación del psicofísico, y en el cual estaba incluido mi gabinete psicológico ahí. Y bueno, yo hasta la jubilación y posterior, me duró un año más el psicofísico. Así que, bueno, es más, yo sin el psicofísico no podía sellar nada técnico, ¿no? Por eso siempre estaba la licencia con el psicofísico al lado. ¿La experiencia de Malvinas le dejó alguna enseñanza en su práctica profesional? Me acercó más a la tripulación técnica, sí, sí, a lo que era el desarrollo del avión en vuelo, la coordinación entre 3 personas, porque en el primer cruce que yo hice, que el otro chico que fui a reemplazar me presentó a los tripulantes. Esto era en el 82, yo había entrado en el 80 en aerolíneas. Y bueno, no tenía mucho conocimiento de las tripulaciones, ¿no? Y bueno, me llama y me dice, este es el técnico que los va a asistir a partir de ahora que yo me vuelvo. Me dice, ¿qué tal? Y yo ya habíamos salido de Comodoro, íbamos en vuelo a Malvinas. Me dice, ¿cómo te llamas? De Ferco. Dice, no, el nombre, Sergio. Bueno, yo soy Pedro, yo soy Mario. Dice, cualquier problema que tengamos, lo combinamos entre los 3. Y así era. Salvo, bueno, una de las veces que me abortaron, yo digo me abortaron porque iba arriba del avión, ¿no? Un despegue en Comodoro. Y bueno, llevaban a un oficial de Marina adelante, sentado en el transportín, que era mi asiento, pero bueno, lo habían sentado a él y yo, como estaba encargado del monitoreo de las puertas y armado el tobogán, subir la escalera, todo, me dejé afuera, así que me senté en el transportín, me ato, y llevábamos 80 conscriptos a bordo. Y empieza la carrera de despegue y siento que abortan. Frenos, reversores. Entonces me desato, abro la puerta de la cabina. Digo, ¿qué pasó? Dice, mira, teníamos alarma de baja presión de aceite APU, lo cual implicaba que la APU se había apagado. Digo, ¿y cuál es el problema? Se han vuelto los dos, ¿cómo cuál es el problema? Digo, sí, ¿cuál es el problema? Digo, dejábamos en la isla un motor en marcha y listo. Dice, pero ¿y las bodegas? Las bodegas están vacías. Llevamos 80 conscriptos acá arriba y tienen todos sus pertrechos acá. ¿Se dan cuenta? Porque el técnico tiene que venir acá adelante. Hasta luego. Fui otra vez a cabecera y ahí despegamos.
Llegamos allá, dejaron un motor en marcha, pusieron la PU en marcha, la PU arrancó, se ve que quizás posiblemente por viento cruzado la PU se atoró de aire y se ahogó y se paró cuando despegamos en Comodoro, ¿no? En el primer intento. Cuando llegamos allá lo ponen en marcha y dice, mira, la PU arrancó. Digo, déjame el motor 2 en marcha, yo lo controlo. Digo, vos tenés que ir a la torre, andá y yo me quedo acá controlándolo. Bueno, abrí la puerta, todo, bajaron, se fueron, y yo me quedé ahí controlando el motor. Vinieron, cerramos todo, para colmo, había que abrir la puerta, atarla con una soga al tren de nariz para que no se cerrara y le pegara a alguien bajando por la escalera. No, la verdad que era una operación no atípica, pero bueno, era la operación que había. Y siempre las operaciones no atípicas se la tratan de amoldar a los estándares de la compañía, ¿no? Tal es así, bueno, usábamos mucho las tapas de turbina ya, porque como teníamos a veces viento de costado y medio de cola, nos hacía girar los motores al revés. Entonces poníamos las tapas de turbina para cortar el flujo de viento. Entonces cuando iban a poner en marcha, yo le daba el libre de abajo, cuando veía que actuaba en el switch, me iba hasta el motor y sacaba la tapa. Entonces ahí empezaba el motor a rotar y a girar y a ponerlo en marcha. Y así hacía con la otra tapa. Y después me ponía la tapa abajo trabada con el codo, llevándola flameando hasta abajo de la torre y dejar las dos apiladas ahí, donde teníamos todos los pertrechos nuestros. Y hoy, a 43 años de la guerra y de su participación como técnico, como Sí. profesional, ¿qué significa para usted Malvinas hoy? Y en parte, bueno, gratificando porque considero que es una parte de nuestro continente, de mi tierra, y otra parte lo mal que se hizo por las pérdidas humanas que hubo de los dos lados, ¿no? Son personas las que murieron ahí y los conflictos psicológicos que aparejó eso. Porque por lo que tengo entendido se suicidó más gente que las que murió en la isla, ¿no? No sé, tanto en la isla como el hundimiento del Ara Belgrano también, lo cual yo lo tomo como una puñalada por la espalda, eso porque el barco no estaba en la zona de exclusión y por una orden de una señora torpedear ese barco, ¿no? Y por otro lado, bueno, la gran satisfacción de todo lo que dio la parte civil y la parte armada en defensa de las islas. Eso es lo que me emociona y me congratula. Y lo malo, bueno, fue la secuela que deja, ¿no? Es como una mala enfermedad, son las secuelas que deja. Lo bueno es recuperarse, pero uno no se recupera por ahí del todo. Y acá, bueno, mucha gente que ha quedado con secuelas de la guerra. Eso es lo que más da pena. Sergio, algo que no le haya preguntado, que quiera contarnos, No, no, que ojalá las islas vuelvan a ser argentinas y que los británicos que viven en las islas quieran ser argentinos también, ¿no? Eso es lo que pretendemos. Es más, eh, yo aspiraba cuando abrieran la escala en Malvinas, anotarme para ir a vivir a Malvinas para atender la flota aérea de aerolíneas. Sí. Pero bueno, siempre me quedé con las ganas también. Bueno. Veterano de guerra Sergio Fernando Esferco, muchas gracias por participar, por No. contar su testimonio. A ustedes por el
el reconocimiento de que esto se sepa y que bueno, que se vaya manteniendo viva la llama de todos los guerreros que participaron y que siguen participando hoy por hoy en la recuperación de las islas. Muchas gracias, Sergio. A vos.